Vamos a pasar a la sección 22, que es pasivo y patrimonio. El pasivo y patrimonio, voy a pasar aquí a la pizarra, son la contraparte, como ya sabemos, de los activos. Yo tengo mis activos y la contraparte sería el pasivo y el patrimonio. ¿Qué sería el pasivo y el patrimonio? Entonces, el pasivo y patrimonio, estos dos son las fuentes de financiamiento que tienen las empresas. Financiamiento. Es una I. Las fuentes de financiamiento, ¿verdad? Entonces, ¿cómo obtengo un activo? Es a través de haberme endeudado o de, digamos, fuentes patrimoniales. La emisión de acciones, la emisión de bonos o la parte de tener una cuenta por pagar. Entonces lo que vamos a ver aquí es estos dos, la parte de pasivo y patrimonio, que son los que nos permiten obtener los activos. Va a ser diferente al que vimos ahorita en la sección 21 de provisiones y pasivos contingentes, porque este pasivo es un pasivo, digamos, real, un pasivo del cual, por ejemplo, tenemos una factura y sabemos cuánto es el monto. Y no es un pasivo probable. Entonces, regreso a la presentación. Y esta sección nos dice que su alcance son los principios para clasificar los instrumentos financieros como pasivos o como patrimonio, ¿verdad? Bueno, ya sabemos que como pasivo sería una deuda y como patrimonio está relacionado con lo que son acciones. Y se trata de contabilizar, de la contabilización de los instrumentos de patrimonio emitidos para individuos u otras partes que actúan en capacidad de inversores en instrumentos de patrimonio, es decir, en calidad de propietarios. Y vean que es un tema diferente al que ya hemos visto de si yo compro acciones, ¿verdad? Porque aquí no estoy comprando acciones, son las acciones de las empresas y los instrumentos financieros de la empresa, ¿verdad? Títulos de deuda y de patrimonio emitidos por la empresa, no son adquiridos por la empresa. Si fueran adquiridos por la empresa, sería la norma, la sección de instrumentos financieros que ya vimos unas semanas atrás. La clasificación de un instrumento financiero como pasivo o patrimonio, bueno, nos dice que una entidad clasificará un instrumento financiero como pasivo financiero o como patrimonio de acuerdo con la esencia del acuerdo contractual, no simplemente por su forma legal, y de acuerdo con las definiciones de un pasivo financiero y de un instrumento de patrimonio. A menos de que una entidad tenga un derecho incondicional de evitar la entrega de efectivo u otro activo financiero para liquidar una obligación contractual, la obligación cumple la definición de pasivo financiero. Entonces, un pasivo financiero tendría como característica la salida del beneficio económico y se clasifica como tal, excepto en el caso de los instrumentos clasificados como instrumentos de patrimonio, ¿verdad? Un instrumento de patrimonio que digamos son las acciones. Recordemos que a los accionistas no se les va a pagar ese monto que ellos han invertido en la empresa. Bueno, sí, pero no es o no está la obligación de la empresa de periodo a periodo pagarle ese monto. De hecho, en el caso de los accionistas comunes, se les paga dividendos si hay algún excedente, si no, ni siquiera se les paga el dividendo. Entonces, esa es una característica muy importante entre pasivo y patrimonio. El pasivo está la obligación de irle pagando, y el patrimonio, pues bueno, sí tienen que recibir algún rendimiento, pero no existe esa obligación de irle pagando el. Em, las aportaciones de socios de entidades cooperativas e instituciones similares son patrimonio si la entidad tiene un derecho incondicional para rechazar el rescate de las aportaciones de los socios o el rescate está incondicionalmente prohibido por la ley local, por el reglamento o por otros estatutos de la entidad. Esto es porque el caso de las cooperativas
como por ejemplo, eh, vamos a ver alguna cooperativa aquí en Costa Rica, bueno, la Dos Pinos. Y a veces queda la duda si es pasivo o si es patrimonio. Debería ser patrimonio porque, digamos, cada persona de la cooperativa tiene una acción y todos son iguales y eso es patrimonio. Pero las condiciones que tiene ese instrumento tienden o son muy parecidas a las de un pasivo. Entonces vean que por aquí la norma nos dice que las aportaciones de los socios son patrimonio y las cooperativas. Eh, bueno, bueno, a menos de que tuvieran esas dos condiciones que ahí la ley lo diga o lo demás. Bueno, una entidad también reconocerá la emisión de acciones u otros instrumentos como patrimonio cuando la acta parte está obligada a proporcionar efectivo u otros recursos a cambio de estos, ¿verdad? Entonces, la característica de la deuda es que vamos a tener que dar el dinero o los otros recursos, ¿verdad? La empresa tendría que desprenderse de algún recurso económico para poder pagar esa deuda. Eh, si los emiten antes de que la entidad reciba el efectivo o actos recursos, la entidad presentará el importe por cobrar como una compensación al patrimonio en su estado de situación financiera, no como un activo. En el primer caso, un segundito voy a aceptar a la compañera. En el caso es, si se recibe el efectivo o actos recursos antes de que se emitan y no se puede requerir a la entidad del reembolso, la entidad reconocería el correspondiente incremento en el patrimonio en la medida que la contraprestación recibida y en la medida en que los instrumentos de patrimonio hayan sido suscritos pero no emitidos, la entidad no haya todavía recibido el efectivo o los otros recursos, no reconocerá un incremento en el patrimonio. Esto lo vimos en el curso intermedia 2, no sé si ustedes recuerdan que existía la posibilidad de suscribir acciones. Entonces, no se emite el patrimonio hasta que la acción estuviera 100% paga. Quedaba como una cuenta ahí, ¿verdad? Pendiente. Por un lado una cuenta por cobrar, por el otro lado un pasivo, y al final ya se emitían las acciones, pero se emitían las acciones hasta que estuvieran 100% pagas, que es un poco lo que nos está diciendo por acá. No va a ser un instrumento de patrimonio hasta que esté completamente pago. Una entidad también medirá el instrumento de patrimonio distintos a los emitidos como parte de la combinación de negocios al valor razonable del efectivo u otros recursos recibidos o por recibir neto del costo de la transacción. Entonces, su reconocimiento es al valor razonable de la acción. Entonces, recordemos qué es lo que pasa. Al momento de hacer eso, se generaba una prima o un descuento en la acción, porque yo lo llevo al valor razonable. La acción tiene un valor de 100, pero en el mercado hoy vale 120 o vale 80, y yo tengo que reconocer en libros a su valor razonable del momento que lo ven. Si se aplaza el pago y el valor en el tiempo del dinero es significativo, la medición inicial se hará sobre la base del valor presente. Bueno, eso para el caso de cuando son a crédito y yo voy a ir pagando y el patrimonio se emitiría hasta que se termine de pagar, pero aquí nos dicen, bueno, en esos casos hágalo el valor presente y no a ese valor razonable. Una entidad combinará los costos de transacción de una transacción de patrimonio como una deducción del patrimonio. Entonces, en ese caso tendríamos un patrimonio negativo. Y esto aplica también para la venta de opciones, derechos y certificados de opciones para la compra de acciones, lo que son garantías. Estas garantías lo que hacen es dar la posibilidad de yo comprar acciones en el futuro. Entonces, a un precio determinado. En esos casos, lo que estamos teniendo entonces es una deducción del patrimonio. Esto porque generalmente la garantía, por ejemplo, lo que está haciendo es, ok, la acción va a valer en el futuro un precio más ventajoso que el que vale hoy. Entonces va a generarse con descuento.
Entonces, por eso hay una disminución del patrimonio. También, bueno, en el caso de la capitalización de ganancias o emisiones gratuitas y división de acciones, la capitalización de las ganancias y la emisión gratuita, así como la división de acciones, no cambian el patrimonio total. Entonces, esto ya lo hemos visto, ¿qué es la capitalización de ganancias y la emisión gratuita? La emisión gratuita es el pago de un dividendo en acciones, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasaba cuando me hacen un dividendo en acciones? Bueno, la idea del dividendo en acciones es que no me pueden pagar el efectivo. Entonces se hace un asiento de utilidades retenidas, costo del capital social, ¿verdad? Pero todos recibimos la misma proporción de acciones, porque es un porcentaje para todos los que existimos. Entonces, lo que va a suceder es que se aumenta la cantidad de acciones, pero eh, todos seguimos teniendo el mismo patrimonio, porcentualmente. Tenemos más acciones, ¿verdad? Por ejemplo, habían, no sé, 1000 acciones y yo tenía 100 de esas acciones, que era el 10%. Si se da un dividendo en acciones del, ¿qué puede ser? Bueno, supongamos que se da un dividendo en acciones del 5%. Entonces, eh, bajo ese supuesto se están dando en dividendos 50 acciones. Todos recibimos un 5% de las que yo ya teníamos. Por ejemplo, yo que tenía 100, me dan un 5% de las 100. De estas 50, yo recibí 5. Lo que va a hacer es que aumentó mi cantidad de acciones, pero porcentualmente todos seguimos igual. Yo sigo teniendo el 10%, perdón, de todas las acciones que existen. Por eso nos dice la norma que cuando se hace la emisión gratuita, así como la división de acciones, no cambia el patrimonio total. Lo que estamos haciendo es nada más incrementando la cantidad de acciones, pero no así el valor de este. Una entidad reclasificará los importes dentro del patrimonio como lo requiera la legislación aplicable, ¿verdad? Entonces ahí hay un elemento de aplicar la legislación. Por ejemplo, en Costa Rica tenemos lo que son las reservas legales, que es un elemento de las cuentas de patrimonio que no obedece a un elemento contable, sino que corresponde a un elemento legal que nos dice, bueno, toda sociedad anónima tiene que tener una reserva legal de X monto, y creo que es un 20%, no recuerdo en ese momento, 20% máximo. Y todas las sociedades de responsabilidad limitada tienen un 10, si no me equivoco. Y ahí les fallo con los porcentajes, pero por ejemplo, eso es un requerimiento legal. Supongo que en otras legislaciones tienen otros requerimientos que hace que hayan algunas reclasificaciones de patrimonio. Tenemos también lo que es la deuda convertible e instrumentos financieros compuestos. ¿Qué son estos instrumentos? Por ejemplo, yo compro bonos que tienen la posibilidad de en 5 años, no que yo les pague, sino que a cambio de no pagarles, les emito acciones comunes. Entonces son bonos, o bueno, es un título de deuda que tiene la posibilidad de convertirse en patrimonio. O son títulos compuestos, por ejemplo, que tienen derivados o que corresponden a futuros u opciones. Y entonces el valor del activo, del instrumento, no es uno, sino que son varios elementos que tenemos que considerar. Nos dice que en la emisión de deuda convertible o de instrumentos financieros compuestos, una entidad debe distribuir el producto entre los componentes de pasivo y de patrimonio. Entonces, por ejemplo, que fuera un bono, un título de deuda, y tiene una opción de compra de acciones en el futuro.
Entonces, al momento de yo vender ese título que tiene las dos cosas, tengo que distribuir cuánto es del bono y cuánto es de la opción. No puedo dejarlo todo en un solo valor. Lo que nos está diciendo la norma es que siempre que haya, se derive más de un instrumento del mismo eh, título que estamos manejando, pues los separemos. En nuestro entorno costarricense no es tan normal, ¿verdad? Que tengamos este tipo de instrumentos. De hecho, bueno, ahí ustedes me dirán si esto lo han visto en alguno de los otros cursos, tal vez en finanzas, pero no es tan normal, ¿verdad? Que lo veamos. Tal vez alguno que esté realizando servicios para alguna transnacional lo vea, pero en el mercado local, no es tan común que las empresas generen este tipo de instrumentos y donde tienen las dos. Pero bueno, en el caso de que se diera, la norma es muy clara. Tiene que separar lo que es deuda de lo que es patrimonio. Tiene que registrar los dos por aparte. Para realizar la distribución, la entidad determinará primero el importe del componente pasivo como el valor razonable de un pasivo que no tenga un componente de conversión o un componente de patrimonio asociado similar. Y la entidad distribuirá el importe residual como el componente de patrimonio. Entonces, vean qué interesante. Hay que buscar el valor razonable del pasivo, pero el patrimonio es solamente la diferencia. ¿Eh? La deuda, la deuda convertible en instrumentos financieros similares, los costos de la transacción se distribuirán entre los componentes de deuda y el componente de patrimonio sobre la base de sus valores razonables relativos. Entonces, si por ejemplo me cobraron una comisión en el puesto de bolsa para poder vender ese instrumento financiero o gastos de formalización para emitirlos y todo este tipo de elementos, tengo que distribuirlos entre los dos instrumentos de acuerdo a su valor razonable. Entonces sigue habiendo una separación entre los dos. La norma ahí nos está dejando muy claro, si usted tiene un instrumento híbrido, un instrumento compuesto, tiene que separarlo, no puede dejarlo todo en una sola cuenta. Posteriormente, la entidad reconocerá sistemáticamente cualquier diferencia entre el componente pasivo y el importe principal por pagar al vencimiento como un gasto por intereses adicional utilizando el método de tasa de interés efectiva. Entonces, bueno, ahí con la tasa de interés efectiva, que ya también lo vimos en algún momento, este, ese que tenemos que utilizar para la determinación del gasto. Recuerda que la tasa de interés efectiva, pues es el método que nos dice la norma de que tenemos que calcular el interés sobre el saldo actual, pero tengo que considerar para esa tasa de interés efectiva todos los reembolsos y todas las cosas que nos hayan aplicado al momento de emitir el instrumento. Porque no es lo mismo que mi instrumento costaba 5 millones y para poder emitir el instrumento yo tuve que pagarle al puesto de bolsa y 200.000 colones. Y tuve que hacer una inscripción de 200.000 colones también de los títulos. Al final yo estoy teniendo esas dos salidas que afectan la tasa de interés efectiva. Ahora, para la cancelación del instrumento, nos dice que, bueno, una entidad mediría los instrumentos de patrimonio emitidos a su valor razonable. Sin embargo, si el valor razonable del instrumento de patrimonio emitido no puede emitir, no puede medirse con fiabilidad, sin esfuerzo o costo desproporcionado, dicho instrumento de patrimonio debe medirse el valor razonable del pasivo financiero cancelado. Esto es cuando yo tengo la posibilidad de convertirlo. Entonces yo tengo bonos que son convertibles en acciones. Bueno, la idea es que cuando yo haga eso, yo elimino el bono, emito el capital social y la diferencia entre ellos es, digamos, una ganancia o pérdida. Esa es la naturaleza de un instrumento que es convertible, ¿verdad? Y lo convierto de deuda a patrimonio. Pero la norma nos dice, bueno, si usted no tiene forma de medir el valor razonable del patrimonio, nada más haga la eliminación de la deuda, del bono,
Y el capital social va a tener el valor de la deuda. Simplemente el valor del pasivo financiero cancelado. No sé si hasta aquí tenemos alguna consulta, algo ahí. ¿No? No, profe. Está bien. Eh, bueno, también tenemos lo que son las acciones propias en cartera. Eso también ya lo hemos visto. Son acciones en tesorería, ¿verdad? Por algún motivo la misma empresa adquiere acciones. Entonces dice, las acciones propias en cartera son instrumentos de patrimonio de una entidad que han sido emitidos y posteriormente readquiridos por esta. Y ya en Intermedia 2 habíamos visto que, bueno, y eso puede ser, por ejemplo, que el dueño de las acciones las donó o la persona se quiso retirar y las devolvió. Y entonces, pues la empresa las tiene ahí o la empresa simplemente quiso comprar nuevas acciones. Esto sucede, por ejemplo, en Amazon, que Amazon compra acciones de ella misma para sus planes de incentivos. Entonces, compra las acciones para que un nuevo colaborador reciba ese plan de incentivo, que es las acciones. Pero estas acciones propias en cartera son acciones en tesorería. Una entidad deducirá del patrimonio el valor razonable de la contraprestación entregada por las acciones propias en cartera. Entonces, la acción en tesorería, si lo recuerdan, era negativa, ¿no? Dice que la entidad no reconocerá una ganancia o pérdida en resultados por la compra, venta, omisión o cancelación de las acciones propias en cartera. Entonces, vean que a diferencia de lo que veíamos en Intermedio 2, donde sí habían varios modelos para colocar las acciones en tesorería, aquí nos dicen que no, que lo hagamos al valor razonable y que por tanto cuando yo las venda no registren ninguna ganancia o pérdida. Entonces, bueno, así lo haríamos acá. Es un poco más simplificado del modelo de la norma completa. Otro elemento que nos menciona esta sección es la distribución de los propietarios. La distribución de los propietarios no es otra cosa que el pago de dividendos. Entonces, una entidad reducirá el patrimonio el importe de las distribuciones a propietarios tenedores de sus instrumentos de patrimonio. Entonces, si recordamos, el dividendo es negativo, se registra al debe. El asiento del patrimonio es dividendos declarados contra dividendos por pagar. Y entonces estos dividendos declarados es una cuenta que resta al patrimonio, porque lo que está diciendo el asiento es eh, de las utilidades retenidas que tiene la empresa, usted está tomando un pedacito para darle ese beneficio a los dueños. Entonces, el dividendo declarado es una cuenta de patrimonio, pero es una cuenta negativa en el patrimonio. Es una cuenta que resta al patrimonio. Cuando una entidad declare este tipo de distribución y tenga obligación de distribuir activos distintos al efectivo, a los propietarios reconocerá un pasivo, medirá el pasivo al valor razonable de los activos o distribución a menos de que no sea fiable, entonces el pasivo se medirá al importe en libros de los activos a distribuir. Y bueno, esto porque a veces los dividendos se pagan en especie, como dice acá, ¿verdad? No dan efectivo, sino que les dan algo. Entonces, la cuenta de dividendos por pagar se reconocería por el valor razonable en esos casos. Bueno, vamos a continuar. En verdad, para el pasivo y para lo que es el patrimonio, la información que se debe revelar es si el valor razonable de los activos a distribuir no puede medirse con fiabilidad sin esfuerzo o costo desproporcionado, la entidad revelará este hecho y las razones por las que una medición del valor razonable fuera y involucraría un esfuerzo o costo desproporcionado. Eh, en este caso no nos importa o no tenemos mucha información al revelar
a nivel de las notas, ¿verdad? Y bueno, o de las políticas. ¿Qué presentaríamos en las notas? Que aquí les puse un ejemplo. Por ejemplo, en el caso de las cuentas por pagar, tenemos que indicar que las cuentas se reconocen inicialmente al valor razonable, como decía por ahí, y que se llevan al costo amortizado con el método de interés efectivo, que es lo que nos decía esta sección. Y en el caso del patrimonio, que se conforma por las aportaciones recibidas por los agentes desde su creación y los excedentes de ingresos sobre los gastos originados por las actividades de operación acumuladas. Y debido a la naturaleza de la misma, estos no son distribuidos en forma de dividendos, ¿verdad? Y participaciones o en cualquier otra forma de distribución. O sea que básicamente en este ejemplo tenían capital social y utilidades retenidas. Pero también aquí habría que revelar, por ejemplo, si hay un instrumento compuesto, ¿verdad? Si existe ese instrumento compuesto y cómo se hace la distribución entre deuda y patrimonio. Eso está bonito para el caso, ¿verdad? Tenemos por aquí a la izquierda las cuentas por pagar, por ejemplo, en este caso, donde tendríamos la comparación 2014-2015, tenemos la consultoría CDMER, que es un deudor que tiene la empresa. Vean que en este caso era un deudor que no estaba en 2014, si estaba en 2015, tenemos la probabilidad de estudiar o de analizar esa evolución de la cuenta. Otras cuentas por pagar, y bueno, ahí supongo que ningún deudor en particular es relevante, entonces los pusieron todos juntos, la parte de la segregación de la cuenta. La cuota IGSS por pagar y los trámites de legalización de oficinas CRI. Bueno, son todas deudas que tiene la empresa. También podrían ser deudas de largo plazo. En este caso eran únicamente, parecieran de corto plazo. Son únicamente cuentas por pagar. Ya a la derecha tenemos otra empresa, en este caso es la nota del patrimonio. Dice que las variaciones experimentadas por el patrimonio durante los ejercicios 2017-2016 se detallan en el estado de cambios en el patrimonio. Entonces, en el estado de cambios en el patrimonio estaría el equivalente a esta tablita, ¿verdad? La tablita que tenemos a la izquierda. Entonces, no están volviendo a colocar esa tabla acá, sino que nada más nos están dando una explicación. Dice que durante el año 2016 se aumentó el capital en 7.764.000, que corresponden a aportes por escritura de años anteriores, por 4.720.131, capitalización de cuentas por pagar, 68.920, aportes recibidos, 1.203.079, equivalentes 1.772.262 y quedarán por entrar, perdón, dentro de los próximos 3 años, ahí sí debe ser por entrar, bueno, 1.171.870 en el 2017. Se enteraron 1.034.319. Bueno, ahí un poco es el histórico de cómo fueron los aportes de socios. Y los aportes de capital en dinero han sido recibidos bajo el amparo del capítulo 14 del Compendio de Normas de Cambio Internacional del Banco Central de Chile. Bueno, hay un poco los dos ejemplos para que los tuvieran. Que bueno, vean que la nota aquí es mucho más sencilla. Estas dos notas ustedes tienen que tenerlas, todas sus empresas deben tener algún patrimonio, algunas deudas y si no los tienen, pues sí tienen que tener las políticas para que lo tengan en cuenta de qué pasaría si lo llegan a tener. Bueno, con esto finalizo esa sección. ¿Alguna consulta? De parte no, de momento no, profe.